Como vieron, estamos otra vez en un destino nuevo y es una playa, no cualquier playa, estamos en otra playa muy cerquita de Raleigh. Carolina Beach definitivamente tiene muchas cosas a favor. Les venía diciendo, miren cómo está esta playa repleta de personas de costa a costa. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como vieron, estamos otra vez en un destino nuevo y es una playa, no cualquier playa, estamos en otra playa muy cerquita de Raleigh. Esta queda igual a 2 horas con 15 minutos o 2 horas más o menos de Raleigh y el nombre es Carolina Beach. Como se podrán dar cuenta, hay apartamentos para la renta aquí casi que frente a la playa, aquí en Carolina Beach. Están muy bonitos, muy nuevos y están frente al parque y el shopping. Así que miren esa oportunidad de rentar aquí cuando vengan a Carolina Beach. Ya amigos, pues se dan cuenta, hay un parque aquí al frente de la playa, pero ahí está el shopping y tenemos una sala como de eventos, una plaza de eventos. Y aquí mismo al lado está el Marriott. O sea, el Hotel Marriott también está frente a la playa aquí en Carolina Beach. Imagínense, miren este lugar aquí, es como una especie de parquecito que funciona en las noches para que la gente se distraiga. Y de este lado es como, miren, hay un shopping center donde hay una caminería, consigues tiendas, consigues heladería, restaurantes. Así que no le va a faltar nada aquí en Carolina Beach. Como se podrán dar cuenta, ahí también están los precios, a la hora que funcionan, todo eso. Carolina Beach definitivamente tiene muchas cosas a favor y diríamos como que muchos puntos positivos comparado con otras playas que hemos visitado. Y miren toda esta caminería que tenemos por aquí. Ustedes pueden simplemente caminar, inclusive hay unas partes como churaticas que si no quieren tomar mucho sol, simplemente se bañan y luego vienen y descansan aquí un ratico. Pero imagínense esto. Este restaurante que tiene arriba como una especie de bar o terraza, imagínense tomar una bebida refrescante, la que tú desees, y estar frente al mar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les encantaría? Nos encantaría mucho que dejaran sus comentarios acá abajo. Recuerda que siempre lo leemos y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Bien amigos, a estas churraticas me refería. Mira, pueden hacer picnic en esta área si se cansaron mucho del sol o simplemente no les gusta mucho el contacto con la arena mucho rato. Se echan un bañito, se vienen y descansan aquí y luego salen por ahí de shopping o simplemente a disfrutar del aire. Pero lo mejor de todo, también tiene todos los servicios. Tienen baños aquí, pero al mismo tiempo tienen estas duchas para tú apenas salgas de la playa te puedas bañar y lavarte, ¿okay? Y automáticamente terminas aquí y ya llegas al bar y ya llegas a la caminería donde hay muchos bares, muchos restaurantes. También tenemos un parque de juegos, así que por esas mismas razones es que la Carolina Beach es muy famosa o muy solicitada. Parking aquí en Carolina Beach es más o menos igual al otro video que hicimos de la playa. Por cierto, hicimos uno de Greensville y te los vamos a dejar aquí en la descripción para que lo veas y compares las playas que aunque están muy cerca tienen muchas cosas diferentes. Pues el parking aquí también es $40, pero el sistema es más automatizado y me parece que la ubicación vale los $40 y es súper fácil, amigos. Simplemente meten el número de su placa, o sea el serial que tiene su placa, y les dice que es $40, le arroja un papelito, aunque ahora nosotros no nos arrojó ninguno, y después te llega un mensaje si tú permites, o sea, si tú introduces tu número de teléfono, tan sencillo como es. Bueno amigos, como se darán cuenta, aquí hay una heladería, también hay tiendas, pero como lo había comentado anteriormente, también está como esta especie de shopping center que tiene frente a la playa de Carolina Beach, que te facilita la vida si necesitas un restaurante, necesitas una tienda, necesitas una farmacia inclusive, aquí la vas a conseguir. Así que
Por estas razones es que Carolina Beach es la más famosa de aquí de North Carolina. Tiene todas estas facilidades para ustedes. Bien amigos, y como se dan cuenta, estamos dentro de la tienda, vinimos a comprar otro protector solar, pero este tipo de tiendas tiene de todo. Mira, tiene lentes, tiene recuerditos, gorras, tiene chitos, tiene guantes de seguridad, inclusive refrescos, sodas, todo lo que tú quieras, aquí lo puedes conseguir. O sea, este tipo de tiendas que están frente a la playa son espectaculares para resolver cualquier cosa, inclusive hasta bebidas nutricionales, o creo que es un suero, o es un suero. O sea, que si estás deshidratado también tienes eso. Y también tienes para bañarte, y champús y cosas así, pañales para niños. Y si necesitas un dulce o algo, aquí también lo hay. Y como verán amigos, en cada uno de estos pasillos del shopping center hay muchas tiendas, hay bares, hay tiendas de ropa, incluso aquí dan lecciones de surfing. Así que no se van a parar por nada en Carolina Beach. Carolina Beach tiene todas las comodidades que tú quieras buscar o tener dentro de una playa. Así que imagínense la confiabilidad que pueden tener en venir a esta playa con toda la tranquilidad. O consiguen paraguas para la playa, sillas de playa, tienes una pizzería, tienes esta tienda donde ya acabamos de salir, una heladería, también tienes, oh mira, tienen como que bodyboard, también tenemos aquí un restaurante de hamburguesas o donas, otra tienda donde puedes comprar de todo. Aquí también tienen los toldos, otra tienda como que para comprar de todo un poquito, desde franelas, todo y eso. Oh, y aquí tenemos otro restaurante, parece, pero está como cerrado. Sí, está cerrado. Oh, algo que ya para tomar la foto si quieres. ¿Qué tal? ¿Qué les parece Carolina Beach hasta ahora? Bueno amigos, y como en el anterior video les mencioné, o en la primera parte les mencioné que estaba el Marriott, aquí tenemos el Hampton Inn Suite, que es otro hotel que tenemos cerca de la playa. Como dan cuenta, aquí también están esos carritos de Word para rentar. Tenemos otra tienda, esta es una tienda de dulces. ¿Qué tal? Miren eso. Se ven apetitosos esos dulces. ¿Qué opinan de esos dulces? ¿Les gustaría comprarse unos dulces esos aquí? Espectaculares, ¿no? Y helados. Así que vamos a llevarlos de vuelta a la playa para que sigan viendo la hermosura de playa que tenemos aquí en North Carolina. Así que si se mueven a North Carolina no van a extrañar mucho, o no les va a parecer nada mal tener unas playas tan cerca de la capital, o sencillamente si quieren vivir en una de estas playas cercanas, también lo pueden hacer. Tienen varios meses al año donde van a poder disfrutar de estas playas con un buen sol y una buena calidad de gente. Bien amigos, y decidimos comprar unas donas porque decimos que esta tienda tiene mucha historia y son muy famosas aquí. Inclusive vimos que hay una línea atrás de nosotros, inclusive han venido personas conocidas y han dejado su firma ahí. Son donas muy conocidas. Only cash, oh, ok amigos, solo cash. Creo que lo vamos a suspender por hoy porque no traímos cash, solo credit card, pero por lo visto son muy buenas y muy conocidas, así que ya saben, la próxima vez que vengan a North Carolina Beach van a conseguir esa dona. Así que vamos a volvernos para la playa. Imagínate tomar una cervecita allá arriba, disfrutando la vista de la playa. Bueno, buenos puntos para Carolina Beach. Bien amigos, y recuerden que si no se han suscrito a nuestro canal, no olviden suscribirse, por supuesto haciendo clic por aquí, donde dice suscribir, y por supuesto haciendo clic en la campanita para que si YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Mira amigos, y uno de los puntos bastante a considerar y muy positivos de Carolina Beach es que estas rampas que ven aquí las hacen con la intención que sea muy de fácil acceso para las personas que son discapacitadas y por supuesto para los papás que traen los coches de los bebés. Claro, nosotros los que venimos frecuentemente a la playa también tenemos la opción de comprar un carrito que trae unas ruedas súper gigantes y esto definitivamente facilita mucho el acceso para traer todas las sillas y carpas y todas las cosas que trae. Estamos ahora bien en la orillita de la playa y déjenme decirles que el agua es súper divina, agradable. Las olas de esta playa de Carolina Beach son fuertes pero no tan continuas como la playa anterior que ya les dijimos que visitamos, que es Spring Beach. Entonces definitivamente para niños con precaución como siempre.
Beach puedes tener muchos servicios accesibles simplemente en la orilla de la playa, como por ejemplo pueden ver este carrito de helado que teniendo cash, porque obviamente no aceptan tarjeta, puedes comerte un helado en la orilla de la playa. Por supuesto, esta también cuenta con la renta de toldos, de paraguas y de sillitas, así que tienes una opción. Si no traes o no quieres comprar ahí, puedes alquilar. Por supuesto, amigos, como Carolina Beach es una de las playas más populares, tiene que venirse también súper temprano, como siempre le hemos recomendado, porque se pone full, pero definitivamente la aglomeración es mucho más grande, así que si quieren un puesto estratégico, vénganse tempranito. Just feed the beast and you'll see. Wait for me. Miren, amigos, y con este mar maravilloso a mis espaldas les decimos muchas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. No olviden suscribirte a nuestro canal si no lo han hecho. Por supuesto, coméntenos acá abajo en los comentarios qué tal les ha parecido todas estas aventuras que les hemos traído. Si han visitado alguna vez Carolina Beach o simplemente si quisieran visitarla, déjenos acá abajo en los comentarios todas las impresiones que ustedes tienen de esta playa o de cualquier otro video que hemos tenido. Por supuesto, siempre respondemos sus comentarios. Nos encontramos en una hermosa ciudad, pero no cualquier ciudad. Nos encontramos en la ciudad muy bien llamada la Ciudad Reina. Por supuesto que estuvimos averiguando datos para aquellos que quieran mudarse y rentar en esta área de downtown. Lo que ven ahí es una estación del metro. Miren la entrada del estadio de los Carolina Panthers. Miren las estatuas que se ven en la entrada.